estamos de regreso y está conmigo la terapeuta Alejandra Cuevas Pordillo, que el día de hoy nos trae un tema muy interesante, que es el transgeneracional. Y bueno, para mí es un gusto que estés aquí, Alejandra. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Pues empecemos con este tema, ¿no? ¿Y qué es toda esta parte transgeneracional? Me dijeron que traías unas imágenes de apoyo. Sí, de hecho podemos poner la primera imagen que de hecho comienza con una pregunta que es fundamental, ¿no? Okay. Porque en la primera imagen verás que dice, bueno, para poder hablar del transgeneracional te diría que el transgeneracional es ese estudio que nos habla de todas las implicaciones que tiene todo lo que han vivido nuestros antepasados, Okay. todo lo que vivieron, todo lo que pasó con ellos, y que en la historia vemos que no quedó solamente en ellos. Ahí está la primera imagen. Okay. Entonces, en el transgeneracional precisamente lo que vemos es que toda la información que ha estado en nuestro árbol y que son situaciones que han quedado pendientes, porque hubo muchísimas situaciones que quedaron pendientes. Las generaciones siguientes vienen en un acto, digamos, de amor, Okay. a decir, inconscientemente, yo estoy lista o capacitada para ser yo quien venga a resolver aquel pendiente que mi pariente no resolvió. Esto es, más allá de ponernos ahorita a hablar del cómo se llegó a estos estudios y todo esto, porque el tema es muy vasto, se nos iría ahí todo el tiempo, realmente lo importante creo yo que es destacar que cuando las personas que hoy en día vivimos un montón de situaciones que no comprendemos, que no le hallamos ninguna lógica, mucha de esa información precisamente está en el transgeneracional. Okay. Ajá. Perfecto. Entonces, yo trabajo lo que es la biodesprogramación. Ya en algún programa anterior habíamos hablado más o menos con Cici de lo que es, pero bueno, precisamente en bio nosotros vamos a ver que las personas pueden tener situaciones de cuestión de salud, emocional, físicas, etcétera. Y en muchas, como biodesprogramadores, vamos a buscar qué fue lo que lo programó y en muchas ocasiones realmente está en la vida que actualmente ha vivido la persona. Okay. Pero hay muchas otras situaciones que precisamente no están ahí. Y entonces hay mucha gente que hoy en día, a mí esa es la parte que me parece sumamente importante de subrayar. Mira, por ejemplo eso, ¿no? ¿Qué es lo que se ha generado con todo este trabajo del transgeneracional? Vemos ahí que están las lealtades familiares. Claro. Donde hay muchísimas situaciones como divorcios que se repiten de una generación en otra generación. Sí, es como que sigues el patrón de mi abuela, mi bisabuela y mi mamá se divorciaron y yo acabo divorciándome en mi matrimonio, ¿no? Y hay un montón de casos. Si todas las personas empiezan a ver un poco en la historia de sus vidas, se van a dar cuenta que hay un montón de información que de repente, hasta que empiezas a buscar en tu árbol genealógico, te das cuenta que repites patrones. Yo perdí toda mi fortuna, por decir, a los 42 años y resulta que a mi abuelo le pasó exactamente lo mismo. Y hasta que no nos echamos un clavado en la historia de nuestra familia, empezamos a encontrar que hay un montón de situaciones que estamos repitiendo. Okay. Y eso es a lo que después se le llama lealtades familiares, ¿no? Si mi abuela se divorció o se quedó viuda o sola o con una pura hija, igual. Después ves que la mamá hizo exactamente lo mismo. Lo curioso es que el transgeneracional a veces es tan contundente que incluso te puedes decir, el abuelo lo perdió a los 50 años, yo el nieto igual, a los 50 años pasan situaciones súper similares. Así de impresionante es el tema. Entonces podemos ver desde divorcios, depresión, estos sentimientos suicidas o de violencia extrema que normalmente tú dices, pero, o sea, ¿de dónde si tiene la persona una vida, pasa, claro, digamos, normal dentro de... Sí, no había una razón o un motivo lógico para la sociedad o para la gente con la que convive. Y empiezas a estudiar el transgeneracional de la persona y te das cuenta que, pues, la bisabuela se suicidó y entonces empiezan a salir un montón de historias. ¿Por qué es importante esto? Esto es muy importante porque hoy en día hay muchísima gente viviendo unas depresiones que no tiene la menor idea de dónde vienen, que están viviendo muchas situaciones. Por ejemplo, hay un caso donde una persona puede sentirse, toda su vida se ha sentido en un momento que no encuentra su lugar. Todo el mundo le dice, no tienes todo para ser feliz, para estar bien. ¿Por qué no eres feliz? Pero nunca se ha sentido dentro de su lugar, no se siente perteneciente,
trae cargando una especie de tristecita que no encuentra de dónde, la información muy probablemente viene ahí. En esta tercer lámina vemos lo que significa ser doble de alguien en el árbol y ahí vemos que precisamente muchas veces somos doble de alguien en nuestro árbol y hay muchas maneras de cómo encontrar que eres doble, ¿no? Desde el asunto donde la mamá María, la hija María, la nieta María, por nombre, entonces cuando le ponen el nombre de una persona a la siguiente generación, es como si tu subconsciente te está dando la orden, una de no ser auténtico y de no ser tú. Claro, que tienes que seguir el patrón del abuelo o el bisabuelo. Luego por fecha de nacimiento. Ahí en cuanto a las fechas, en el tema de transgeneracional nos podríamos llevar horas hablando simplemente de cómo es por fechas, pero bueno, a grosso modo, si tú coincide tu fecha de nacimiento con la fecha de nacimiento de alguno de tus parientes anteriores, y hay, bueno, 10 días antes o 10 días después del día exacto de tu cumpleaños, esa persona se dice que tú eres doble de ella. ¿Qué significa ser doble de alguien en tu árbol? Repetir patrones. Que traes un patrón que dice, o yo repito su historia o yo reparo su historia. Entonces, hay que buscar toda esa información porque hay que saber que así como te heredaron, digamos, cosas muy buenas, también hay cosas que pueden estar siendo grandes negativas. Cargas, ¿no? Por ejemplo, toda esta gente que no puede embarazarse, la gente que sí o sí termina divorciándose cuando dices es que es como inexplicable. Sí, no había razón alguna. Que trae sentimientos suicidas que también no, incluso por ejemplo chavitos que 9, 10 años y ya traen sentimientos suicidas que no aparentan tener una situación que lo esté generando, situaciones de salud que se van repitiendo en las familias, no necesariamente es que sean genéticamente heredadas, se hereda la predisposición, pero no como tal, pues la enfermedad. Entonces, es muchísima la información que hay y entonces vale mucho la pena darnos una estudiadita a toda la gente que nos precede, sus historias, porque a veces hasta que no lo volteamos a ver, ni en cuenta, no nos damos cuenta que estamos haciendo una vida similar a alguien. Y no tenemos esa cultura de investigar a nuestra familia. En ocasiones decimos, bueno, a mí que el bisabuelo, el tatarabuelo, ¿no? O la tía que no le hablo, o sea, no le das la importancia adecuada a conocer tu árbol genealógico y posiblemente estás repitiendo un patrón que tú deberías más bien de romper. Exactamente, se supone que ya cuando tú haces conciencia, entonces tú sí puedes hacer muchísimo trabajo. Lo que tú liberas para todo tu árbol, pues lo estás liberando no solo para ti, para todo el árbol y para las generaciones futuras que ya no hay ese pendiente, pues. Claro. ¿No? Como también mencionan mucho en las constelaciones familiares y todo esto, se trata de que el sistema esté en equilibrio, ¿no? Cuando no hay equilibrio, alguien del árbol va a buscar digamos que amorosamente ser quien trabaje con eso. Ahora, cuando estamos en este proceso que dices, bueno, yo ya estoy ahí, yo soy el doble, yo lo estoy repitiendo, ¿cómo puedo o repararlo o romperlo? Precisamente, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es hacer conciencia. O sea, no podemos nada más decir, quítamelo, no lo quiero. Pues no. Claro. Hay que hacer conciencia porque, repito, esa persona también te puede estar dejando cosas muy, muy buenas. Entonces, no se vale solo pues enojarnos, ¿no? Porque alguien me decía alguna vez, oye, es que eso no es justo. Mira, deja tú un poco lo justo a un lado y mejoras conciencia, porque de todas maneras ya es algo que estás viviendo. Además, no creo que la otra persona, no creo que sea una situación de la otra persona lo planeó para dejármelo a mí, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué se puede hacer? Uno es primero trabajar en la conciencia. ¿Para qué? Para saber de todo eso que me dejó esta persona, ¿qué me sirve? Porque realmente hay muchas cosas que sí me sirven y las cosas que no me están sirviendo y que sí están como un pendiente para esa persona y para mí, ¿cómo puedo yo trabajarlo con...? Hay muchas terapias que te pueden ayudar, hay muchos actos muy simbólicos pero muy potentes donde tú haces, ¿sabes qué? Una nueva historia y escribes una nueva historia, pero yo siempre lo que le digo a mis clientes es, todo, absolutamente todo, siempre tiene que ser con comprensión, mucho amor y cero juicios, ¿sí? Porque es la única manera que podemos comprender que las personas que han tenido una historia y que la siguen repitiendo lo que sea, bueno, ha habido razones del por qué, ahora solo hay que trabajar con ello. Entonces, hay muchísimo tipo de terapias que trabajamos estas cosas como biodesprogramación, incluso los trabajos de hipnosis,
los trabajos de PNL, los trabajos de constelaciones sea, familiares. hay muchísimas formas. Muchísimas formas. ¿Qué pasa con aquellas mamás que igual están viendo esto y dicen, estoy embarazada, yo no quiero que mi bebé vaya a cargar con esto? ¿Puedo hacer algo previo a su nacimiento? Mira, ¿O a su nacimiento? Ahí te voy a dar dos vertientes. Hay quienes dicen que la mamá embarazada no debería de moverle nada porque finalmente pues estás trabajando con situaciones muy fuertes y pues ya el bebé está ahí. Pero por otro lado hay la corriente que dice que ningún momento mejor que ese antes de que el niño nazca. Entonces Claro. ahí estaría un poco a criterio de la mamá madre. si realmente considera que puede con eso o no. Y si no, bueno, en el momento exacto en que ella ya dé a luz y todo el rollo, ya también se puede trabajar sabiendo. Sin embargo, ella con su bebé va a estar muy, pero muy ligados, mínimo hasta los 3 años. Ok. Entonces, toda la información que ella pueda de una vez ir asentando y saber que en todo tiempo ella le está pasando toda la información a su bebé, en cualquier momento que ella haga conciencia, para mí es Hacer conciencia para su bebé. exacto. Perfecto. Aquellas personas que digan, bueno, ya he tenido una mala historia, posiblemente es algo que yo estoy creando solo porque ya rompí esos paradigmas, pero no quiero dejárselo a la gente que sigue después de mí. ¿Qué puedo hacer para ello? Sí, eso, acudir a alguna terapia donde te ayuden a hacer la conciencia del trabajo que estás haciendo, de quién estás siendo doble, qué es el tipo de trabajo que tú puedes hacer para romper con ese herencia, por decirlo así. Y las técnicas, te digo, dependerán de cada terapia. Ok, perfecto. Bueno, pues, ¿algún lugar donde podemos encontrarte, Alejandra? Sí, en Caruna, me parece que tienen los números Claro. de Caruna. Y en mi Face, que de hecho yo en mi Face constantemente estoy colgando algunos videitos, que es Alejandra Cuevas G con un puntito. Y pues los invito a que trabajen con su historia. Perfecto, pues ahí creando un poquito de conciencia en casa y teniendo un poquito de idea de cómo podemos nosotros empezar a romper estos patrones y a vivir de una manera más feliz y más positiva, pues yo le agradezco muchísimo a Alejandra Cuevas, ella es terapeuta y bueno, ya saben, la pueden encontrar en Caruna o en sus redes sociales. Así que con esta información yo me voy a una pequeña pausa, pero regreso.